Hace unos 12.000 años, el ser humano inició un proceso de domesticación de ciertas plantas silvestres, lo cual marcó el nacimiento de la agricultura. Sin duda, este acontecimiento constituye una de las revoluciones más trascendentales de la historia de la humanidad, pues transformó para siempre nuestra forma de vivir, de pensar y de organizar nuestras sociedades. Sin embargo, existen posturas encontradas respecto a sus consecuencias. Algunos sostienen que la agricultura empeoró nuestra calidad de vida, pues argumentan que los agricultores habrían sido menos felices que los cazadores-recolectores, llevando existencias más alejadas de sus necesidades naturales. Por otro lado, resulta innegable que la agricultura desencadenó cambios decisivos que nos permitieron avanzar hacia una vida más segura, con una mayor esperanza de vida y mejores condiciones de salud. Lo cierto es que en estos últimos 12.000 años la humanidad ha experimentado una evolución cultural y tecnológica de una rapidez sin precedentes, mucho mayor que la que experimentó el género Homo a lo largo de los millones de años previos. Surgen entonces preguntas fundamentales. ¿Cuál fue realmente el origen de la agricultura? ¿Por qué y cómo pasamos de ser cazadores-recolectores nómadas a agricultores sedentarios? ¿En qué consistió el proceso de domesticación de las plantas? ¿Cómo transformó nuestras vidas la práctica agrícola? ¿Fue este cambio realmente para peor? En primer lugar, debemos ubicar cronológica y geográficamente el origen de la agricultura. Para ello, la arqueología y sobre todo la arqueobotánica pueden ofrecernos las respuestas que buscamos. La arqueobotánica es una disciplina joven que estudia cómo se relacionaban las antiguas poblaciones humanas con el mundo de las plantas. La labor de los arqueobotánicos consiste en recuperar y analizar restos vegetales antiguos para conocer mejor el entorno, la economía, la alimentación y la historia de las sociedades del pasado. Han sido los arqueobotánicos quienes han identificado las evidencias más antiguas del consumo de granos silvestres de especies que, con el tiempo, serían domesticadas, como el trigo, la cebada o la avena. Un ejemplo temprano procede de la cueva de Engalwe, en Mozambique, donde se han encontrado restos de almidón de sorgo silvestre, datados en unos 105.000 años. Este hallazgo demuestra que ya entonces se recolectaban y procesaban estos granos, aunque sin llegar a cultivarlos. Otro descubrimiento clave es el del yacimiento de Ojalo II, en Israel, con una antigüedad de unos 23.000 años. Allí se han documentado restos de trigo silvestre, cebada silvestre y avena, además de piedras de moler con residuos de almidón. Todo ello constituye la evidencia más antigua de un uso y consumo sistemático de cereales silvestres. Otro hallazgo especialmente revelador procede del yacimiento de Shubaika I, en el desierto negro del noreste de Jordania, donde se encontraron restos carbonizados de pan plano de hace unos 14.400 años, correspondientes al periodo natufiense. Estos panes se elaboraban a partir de cereales silvestres y tubérculos, los cuales eran molidos, mezclados con agua, amasados y finalmente cocinados sobre piedras calientes o entre las cenizas. El resultado era un pan plano parecido a la tortilla afgana o al pan pita. Lo sorprendente es que esta práctica antecede en al menos 4.000 años al inicio de la agricultura, lo que demuestra que la preparación de alimentos a base de cereales ya existía en comunidades de cazadores-recolectores. Se trata, por tanto, de una evidencia temprana y clara de productos procesados a partir de plantas. En cualquier caso, estas son solo algunas de las múltiples evidencias del consumo de cereales silvestres previo al desarrollo de la agricultura. Se trata de especies que tras unos milenios serían domesticadas y que demuestran cómo, incluso antes de la aparición de la agricultura, los granos de los cereales ya formaban parte de nuestra alimentación, ocupando un lugar esencial en nuestra dieta. Sea como fuere, en la actualidad las evidencias apuntan que la agricultura tuvo varios focos de origen. El más antiguo de ellos se ubica en la zona del Levante mediterráneo, entre el río Éufrates y el sudeste de Turquía. Existen evidencias de que entre el 10.500 y el 9.500 a.C. en esa zona ya se cultivaban trigo emmer, trigo einkorn, cebada desnuda, guisantes, lentejas, beza amarga, garbanzos y lino.
China y otras regiones de Asia fueron también focos tempranos de domesticación de plantas, pues la agricultura se practicaba hace ya entre 10.000 y 8.000 años en el sudeste asiático y Nueva Guinea, y hace unos 9.000 años en las cuencas de los ríos Amarillo y Wei y el valle del Yangtze en China. En el sudeste asiático se domesticaron plátano, taro, cítricos y caña de azúcar, y en China mijo, arroz y soja. La India constituye también un foco independiente de origen agrícola. Entre el 7000 y el 6000 a.C. se domesticó el arroz índico, mientras que el trigo y la cebada, presentes en la región, habían llegado desde el creciente fértil. En el continente americano, la agricultura se desarrolló casi en paralelo al Viejo Mundo. En los Andes de Sudamérica, la patata se domesticó hace entre 10.000 y 7.000 años, junto con las judías, las calabazas, los tomates, los cacahuetes y la coca. Por otra parte, en Mesoamérica también surgió un foco independiente de agricultura. Allí, el teosinte silvestre fue transformado por los humanos en el antecesor del maíz moderno, hace al menos 9.000 años. Otros cultivos mesoamericanos incluían especies de amaranto, aguacate, judías, quinopodio, algodón, chiles, calabaza y cacao. La agricultura también se desarrolló de forma independiente en África, concretamente en Etiopía y el Sahel. Etiopía ha proporcionado las evidencias más antiguas de agricultura africana, datadas en unos 6.000 años, aunque los otros focos de origen del continente probablemente sean igual de antiguos. En Etiopía y alrededores del Cuerno de África domesticaron el café, el mijo dedo y el tef. En el Sahel y África Occidental se domesticaron el sorgo, el mijo perlado, el arroz africano, el ñame, el caupí y la palma aceitera. Es importante señalar que estas cronologías podrían sufrir modificaciones a medida que se realicen nuevos hallazgos. Asimismo, podrían descubrirse nuevos focos de origen de la agricultura en otras regiones del mundo. En cualquier caso, desde estos lugares de origen, la práctica agrícola se fue expandiendo por todos los rincones del planeta, muy probablemente a través de las migraciones humanas. Por ejemplo, la agricultura de cereales originaria del Levante se difundió con notable rapidez, pues hace unos 8.000 años estos cultivos ya habían llegado a Grecia, Egipto, la región del Mar Caspio y Pakistán. Menos de 1.000 años después, Europa Central estaba intensamente cultivada, y hace por lo menos 5.000 años las comunidades agrícolas se extendían desde la costa de España hasta Inglaterra y Escandinavia. Llegados a este punto, surge una pregunta crucial. ¿Por qué surgió la agricultura en todas estas regiones del mundo de forma independiente y en un periodo de tiempo tan breve? ¿Por qué fue hace, concretamente, unos 12.000 años cuando los seres humanos comenzaron a domesticar las plantas? ¿Por qué no sucedió antes? ¿Qué ocurrió en aquel momento que impulsó la práctica agrícola? La clave de todo ello está en el clima, pues hace unos 11.700 años terminó la glaciación de Würm, conocida popularmente como la Edad de Hielo, es decir, el último gran periodo glacial de la historia geológica de la Tierra. Su final dio paso al Holoceno, la época interglacial en la que vivimos actualmente. Este nuevo periodo se caracteriza por un clima más cálido y estable, con estaciones regulares y menor variabilidad climática. Lo cierto es que con el retroceso de los hielos surgieron nuevos ecosistemas ricos en recursos vegetales. Concretamente, especies de cereales como el trigo, la cebada y la avena se vieron especialmente favorecidas por este cambio climático y empezaron a crecer en mayor abundancia en grandes extensiones, especialmente en el creciente fértil. De esta forma, parece que el cambio climático ocurrido hace unos 12.000 años dio lugar a las condiciones óptimas para la proliferación de los cereales silvestres. Sin embargo, el clima por sí solo no explica cómo logramos domesticarlos ni cómo se produjo su modificación genética. Surge entonces la gran pregunta: ¿cómo consiguió el ser humano transformar esas plantas silvestres en cultivos domesticados? Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender a grandes rasgos cómo era la vida de los cazadores-recolectores. Cuando decimos que tenían un estilo de vida nómada, no significa que se desplazaran a un nuevo lugar cada día. Su nomadismo consistía en establecer asentamientos temporales,
De esta forma, una comunidad podía llegar a un paraje y permanecer allí mientras hubiera disponibilidad de recursos. Una vez estos se agotaban o los animales migraban, la comunidad se trasladaba a otro lugar. De este modo, los cazadores-recolectores buscaban asentamientos que ofrecieran la mayor cantidad posible de recursos, permitiéndoles así permanecer el mayor tiempo posible, lo cual era más cómodo y seguro. Además, en muchas ocasiones volvían a los mismos lugares siguiendo la disponibilidad estacional de los alimentos, en un patrón conocido como sedentarismo estacional. Sea como fuere, con el avance del cambio climático, algunas regiones, como el creciente fértil, comenzaron a mostrar una mayor abundancia de cereales silvestres. Esto permitía a las comunidades de cazadores-recolectores permanecer más tiempo en un mismo lugar. Generación tras generación, los asentamientos temporales se fueron prolongando, ya que la creciente disponibilidad de cereales silvestres posibilitaba acumular excedentes de alimento. Con el tiempo, esta dinámica pudo alcanzar un punto en el que los asentamientos dejaran de ser efímeros y se volvieran prácticamente permanentes, pues la abundancia de grano era suficiente para alimentar a toda la comunidad durante todo el año. Cabe señalar que este fue un proceso lento, ya que el cambio climático se desarrolló a lo largo de milenios. En resumen, con el aumento de las temperaturas y la estabilización del clima, ciertas plantas se vieron favorecidas, de forma que empezaron a crecer en gran abundancia en estado natural. Esto permitió que los asentamientos temporales de los cazadores-recolectores se prolongaran cada vez más, hasta el punto de poder convertirse en permanentes y dar lugar a un modo de vida sedentario. Sin embargo, esto todavía no explica cómo llegamos a domesticar las plantas ni cómo surgió realmente la agricultura. Por ahora, seguimos hablando únicamente de la recolección de cereales silvestres que crecían de forma natural en grandes cantidades. Entonces, ¿cómo logramos domesticar aquellas plantas silvestres? ¿Y de qué manera pasamos de recolectar grano a desarrollar una agricultura intencional? La respuesta a estas preguntas se basa en hipótesis difíciles de comprobar, ya que, evidentemente, no existen registros documentales que expliquen cómo ocurrió este proceso. Sin embargo, los investigadores coinciden en que se trató de un desarrollo muy lento y en gran medida inconsciente. Por un lado, está documentado que los cazadores-recolectores practicaban con frecuencia la quema controlada de bosques y matorrales. Esta técnica, además de abrir claros en el paisaje, aportaba nutrientes al suelo a través de las cenizas, lo que hacía la tierra más fértil. Como consecuencia, en estas zonas despejadas por el fuego germinaban con mayor facilidad diversas plantas de ciclo corto, entre ellas los cereales silvestres como el trigo, la cebada o la avena. A su vez, los nuevos brotes atraían a animales herbívoros, lo que facilitaba la caza. De esta manera, la quema de bosques favorecía indirectamente la expansión de los cereales silvestres, siendo así una especie de precedente de la agricultura. Sin embargo, el verdadero origen de la agricultura surgió cuando los cazadores-recolectores comenzaron a establecerse durante periodos más largos en ciertos asentamientos, aprovechando la gran abundancia de cereales silvestres. Podemos imaginar que, al recolectar granos como los del trigo y transportarlos hasta sus campamentos, algunos de ellos se caían durante el trayecto debido a su pequeño tamaño. Con el tiempo, estos granos caídos germinaban a lo largo de los caminos transitados por los recolectores. De esta forma, los senderos que recorrían comenzaron a cubrirse de trigo en mayor medida que otras áreas, dando lugar a una especie de siembra involuntaria. Es probable que los cazadores-recolectores, con el tiempo, advirtieran este fenómeno y decidieran reservar una parte de los granos recolectados para volver a sembrarlos, favoreciendo así el crecimiento de nuevas plantas de trigo silvestre. De este modo, habría surgido la primera siembra consciente y voluntaria por parte del ser humano. Con el tiempo, también habrían descubierto que resultaba más eficaz enterrar las semillas bajo la tierra que simplemente esparcirlas en la superficie. Del mismo modo, observarían que el trigo crecía con mayor rapidez, fuerza y calidad si se eliminaban las malas hierbas que competían por el agua. En algún momento también aprendieron que al regar ellos mismos las semillas, estas germinaban antes y con mejores resultados. Probablemente también advirtieron la conveniencia de retirar piedras y rocas del terreno para favorecer el crecimiento. Asimismo, comprendieron la importancia de vigilar las plantas para evitar que sufrieran plagas de parásitos u otros insectos.
y que cazar o ahuyentar a los animales que se alimentaban del grano, como ratones o ciertas aves, contribuía a proteger gran parte de la cosecha. De este modo, a lo largo de muchas generaciones, el ser humano habría pasado de recolectar el grano silvestre que crecía de manera natural a practicar una agricultura consciente. Esto implicaba dedicar al campo muchas más horas de trabajo que las que se requerían en la vida de los cazadores-recolectores. La agricultura llegó a demandar prácticamente todo el tiempo y esfuerzo de las personas, quienes fueron dejando de lado otras formas de obtención de alimento. Pero de todo esto hablaremos más adelante. Por ahora resulta pertinente plantear las siguientes preguntas. ¿En qué momento el trigo silvestre se transformó en trigo domesticado? ¿Y cuál es en esencia la diferencia entre ambos? Nos centraremos únicamente en el trigo, dado que resultaría imposible cubrir en un solo vídeo todas las especies vegetales domesticadas por el ser humano. Aún así, el trigo funciona como un ejemplo representativo de las demás plantas que fueron domesticadas. Los arqueobotánicos han identificado que, hace unos 10.000 años, hacia el final del período natufiense, surgieron los primeros indicios de trigo domesticado en la región del Creciente Fértil. Las variedades iniciales fueron principalmente el trigo einkorn y el trigo emmer, seleccionados a partir de sus formas silvestres. El trigo doméstico se diferencia del trigo silvestre en varios aspectos, pero fundamentalmente en dos de muy importantes. Por un lado, sus granos son más grandes y uniformes, y por otro lado, sus espigas son más compactas y resistentes, es decir, no se rompen con la misma facilidad que las especies silvestres. Pero, ¿cómo sucedió este cambio? Se trata de un cambio producido por la selección natural. Debemos comprender que el sistema de germinación del trigo silvestre funciona a través de la dispersión de semillas, es decir, cuando la espiga madura se rompe y los granos caen al suelo, de forma que en la siguiente temporada germinan y dan lugar a nuevas plantas de trigo. En cambio, en el trigo domesticado, la espiga permanece unida y no se desarma fácilmente, lo que facilita su recolección por parte de los humanos. Esta transformación fue el resultado de un largo proceso de selección humana inconsciente, pues los recolectores preferían recoger las espigas que se mantenían enteras, porque eran más prácticas para recolectar, transportar y almacenar los granos. Además, resultaba más sencillo recoger las espigas cargadas de granos que recoger los granos sueltos esparcidos por el suelo. De esta forma, sin saberlo, estaban favoreciendo aquellas plantas que tenían espigas más firmes y resistentes. Con el tiempo, las semillas de estas espigas eran las que más se guardaban, transportaban y acababan germinando cerca de los asentamientos humanos. Generación tras generación, este hábito fue extendiendo la mutación, hasta que las variedades con espiga fuerte se volvieron predominantes. Y cuando los humanos empezaron a sembrar parte de los granos del excedente recolectado, continuaron favoreciendo la reproducción de los trigos con espigas más fuertes. Así, lo que en la naturaleza sería una desventaja, es decir, una espiga que no se desarma y dificulta la dispersión de semillas, en manos de los humanos se convirtió en una ventaja decisiva. De esta forma, el trigo se volvió dependiente de los humanos, a la vez que los humanos nos volvimos dependientes del trigo. Este mismo proceso ocurrió también con el tamaño de los granos. Para los recolectores era más conveniente recolectar espigas con granos más grandes, pues tenían mayor cantidad de alimento. De este modo, al recolectar los granos de mayor tamaño, se favoreció la transmisión de estas características frente a los granos más pequeños. Además de los restos de trigo domesticados encontrados en distintos yacimientos, que permite a los arqueobotánicos establecer las fechas en que comenzó la agricultura, existen otros hallazgos arqueológicos que permiten datar y formular hipótesis sobre el origen de la domesticación de las plantas. Por ejemplo, en 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt descubrió el yacimiento de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Se trata de un complejo monumental cuyos restos más antiguos datan del 9000 a.C. y los más recientes del 7500 a.C., lo que indica que por lo menos estuvo en uso durante 1500 años. Se trata del complejo megalítico más antiguo conocido. Para ponerlo en perspectiva, fue construido unos 6000 años antes que Stonehenge.
Sea como fuere, se cree que Göbekli Tepe pudo haber sido un importante centro religioso, aunque existen distintas hipótesis al respecto. La discusión sobre su propósito sigue abierta, pero este es un tema para otro vídeo. Si os interesa que lo aborde en el canal, podéis dejarlo en los comentarios. Lo que sí conviene destacar aquí es que para levantar Göbekli Tepe se calcula que fueron necesarias varias centenas de personas, pudiendo llegar incluso a más de 1000. Teniendo en cuenta que las comunidades de cazadores-recolectores solían contar con entre 20 y 150 individuos, resulta evidente que la construcción requirió la cooperación de diversos grupos independientes. Ahora bien, quienes trabajaban en el complejo debían alimentarse durante largas temporadas en las que no podían dedicarse ni a la caza ni a la recolección, pues debían dedicar la mayor parte de su tiempo a la construcción. Por esta razón, muchos investigadores sostienen que un proyecto de tal magnitud solo fue posible gracias a la existencia de excedentes de alimentos, algo factible mediante las primeras prácticas agrícolas. En otras palabras, la construcción de Göbekli Tepe podría ser una prueba de que esas comunidades ya comenzaban a experimentar con la recolección sistemática de cereales o incluso con su cultivo. Aunque esta conclusión resulta razonable, no deja de ser en parte especulativa. ¿Existe entonces alguna evidencia que la respalde? Pues sí, lo cierto es que Göbekli Tepe se ubica en pleno creciente fértil, que como ya hemos mencionado es una de las cunas de la agricultura, lo que hace plausible que sus constructores conocieran estas técnicas. Pero además, investigadores del Instituto Max Planck han identificado el origen del trigo einkorn, una de las primeras variedades domesticadas de trigo, a tan solo 30 kilómetros del yacimiento, en las montañas de la región de Karakada. Es decir, el ancestro genético silvestre del trigo einkorn y de la mayoría de los trigos cultivados hoy en día es originario de esa región, donde todavía hoy crece como planta silvestre. Esta considerable cercanía geográfica sugiere que las comunidades que erigieron Göbekli Tepe ya conocían bien estos cereales y probablemente los cultivaban, lo que habría posibilitado la construcción de una obra de tal envergadura. Pero, ¿fue la agricultura la que hizo posible la construcción de Göbekli Tepe? ¿O más bien fue la necesidad y voluntad de levantar Göbekli Tepe lo que impulsó el desarrollo de la agricultura? Esta es una pregunta cuya respuesta quizá nunca lleguemos a conocer. Por otro lado, existen otras evidencias arqueológicas que ayudan a datar el origen de la agricultura. Se trata de los yacimientos más antiguos de asentamientos humanos permanentes. El asentamiento más antiguo del que se tiene constancia se encuentra en la ciudad de Jericó, en la actual Palestina, habitada desde aproximadamente el 9000 a.C., es decir, hace unos 11.000 años. Ya en el 8000 a.C. contaba con murallas y una torre de piedra. El sedentarismo de esta comunidad solo puede explicarse mediante la práctica de la agricultura y el almacenaje de excedentes. En este sentido, se han hallado estructuras que parecen graneros comunitarios junto a las primeras murallas de la ciudad. Otro ejemplo destacado es Çatalhöyük, en el sur de Anatolia, en Turquía, habitado aproximadamente entre el 6700 y el 5650 a.C. Este yacimiento se encuentra en un excelente estado de conservación. Por ello, sabemos que Çatalhöyük fue un centro agrícola y artesanal en el que las viviendas contaban con espacios para almacenar grano, generalmente en recipientes. Además, presenta algunas características singulares. Por ejemplo, no tenía calles, ya que las casas estaban unidas y se accedía a ellas por el techo. Según los arqueólogos, en su apogeo pudo albergar entre 5.000 y 8.000 habitantes, una cifra muy elevada para la época. Por todo ello, Çatalhöyük se considera un ejemplo clave de la transición entre las aldeas agrícolas y las primeras ciudades. Bien, ya conocemos cómo y cuándo domesticamos las plantas y comenzamos a practicar una agricultura incipiente, pero ¿cuál fue el verdadero impacto de la agricultura en nuestra forma de vida? ¿Mejoró nuestra existencia o, por el contrario, la empeoró? La respuesta a esta pregunta es compleja, pues la práctica de la agricultura cambió por completo nuestra forma de vida. En primer lugar, la agricultura supuso un notable incremento en las horas de trabajo necesarias para conseguir alimento.
Los estudios apuntan a que los cazadores-recolectores dedicaban unas 5 o 6 horas al día a la obtención de alimento, ya fuera recolectando plantas, frutas, setas, pescando o cazando animales. Con la agricultura, en cambio, el tiempo invertido aumentó de forma considerable, pues la tierra requería un esfuerzo constante. Los agricultores debían limpiar y preparar el terreno, es decir, talar árboles, quitar matojos, retirar piedras, ablandar y aplanar la tierra, etc. Después debían abonar la tierra y sembrar las semillas. Los agricultores también debían regar, eliminar las malas hierbas que crecían constantemente, vigilar las plagas y proteger los cultivos de roedores y aves. Finalmente había que cosechar, almacenar el grano y preparar el suelo para el siguiente ciclo. En otras palabras, la agricultura demandaba un trabajo físico intenso de sol a sol. En este sentido, comparada con la vida de los cazadores-recolectores, la de los primeros agricultores empeoró ostensiblemente. Podría incluso afirmarse que la agricultura nos esclavizó, imponiendo un ritmo de vida mucho más exigente. Además, este cambio vino acompañado de una dieta más pobre. Los cazadores-recolectores mantenían una alimentación variada y equilibrada, que incluía vegetales, frutas, cereales, carne, huevos, pescado, setas y otros recursos. En cambio, con la agricultura, la población comenzó a depender casi exclusivamente de los cereales, los cuales solo representaban una pequeña parte de la dieta de los cazadores-recolectores. Y aunque los cereales son un alimento con un gran aporte energético, también son pobres en vitaminas y minerales y no cubren todos los requerimientos nutricionales esenciales. En consecuencia, esta dieta basada casi exclusivamente en cereales provocó un empeoramiento sustancial de la nutrición, lo que derivó en deficiencias y enfermedades como anemias, problemas en los dientes y encías, debilidad ósea por falta de calcio y vitamina D y déficits vitamínicos en general. Además, hasta hace muy poco tiempo, la mayor parte de las calorías que ingerían las sociedades agrícolas provenían de una variedad muy limitada de plantas cultivables. En muchas zonas dependían de un solo alimento, como el maíz, la patata o el arroz. Cabe destacar que al depender de una sola fuente de alimento, aunque ésta fuera abundante y permitiera generar excedentes, los agricultores eran muy vulnerables a malas cosechas. De esta forma, plagas, sequías u otras inclemencias climáticas podían provocar hambrunas graves e incluso mortales. En cambio, los cazadores-recolectores no dependían de un único recurso. Por ello, si una fuente de alimento escaseaba o desaparecía, podían recurrir a otras. Los agricultores no tenían esa opción, y por ello eran más vulnerables a la escasez que los cazadores-recolectores. Un ejemplo ilustrativo y relativamente reciente de ello es la Gran Hambruna Irlandesa ocurrida entre 1845 y 1852. La hambruna se debió principalmente al tizón tardío, una plaga provocada por un hongo que destruía los cultivos de patata. Por aquel entonces, la patata era el alimento básico de la mayoría de los irlandeses, especialmente de las clases más pobres, que dependían casi exclusivamente de este cultivo para sobrevivir. Esta dependencia excesiva de un solo alimento provocó que murieran aproximadamente 1 millón de personas por hambre y enfermedades relacionadas. Otro millón de irlandeses emigró, principalmente a Estados Unidos, Canadá y Australia, reduciendo la población de Irlanda en un 25% en unas pocas décadas. Conviene señalar que la hambruna se vio agravada y llegó a convertirse en una catástrofe debido a la estructura colonial británica y a las decisiones políticas tomadas en Inglaterra. En resumen, con la agricultura, el ser humano pasó a ser esclavo de la tierra y lo hizo además a costa de una dieta menos completa, una salud más frágil y una mayor dependencia a una única fuente de alimento. De hecho, se podría plantear incluso la siguiente cuestión: ¿fuimos los seres humanos los que domesticamos a las plantas o fueron más bien las plantas las que nos domesticaron a nosotros? La palabra domesticar proviene del latín domesticare, derivado de domus, que significa casa. En su sentido original, aludía al proceso de adaptar animales o plantas para que pudieran vivir junto al ser humano en un entorno doméstico dentro del ámbito del hogar.
Sin embargo, en la práctica fueron de hecho las plantas las que nos llevaron a nosotros a vivir en casas en primer lugar. En otras palabras, las plantas nos domesticaron a nosotros. Tanto es así que antes de la agricultura el trigo solo crecía en cantidades moderadas en ciertas zonas ecológicas del creciente fértil. En cambio, hoy, tras el éxito de la agricultura, el trigo se ha convertido en el cereal más cultivado del mundo junto al maíz y el arroz, y se produce en prácticamente todos los continentes y en climas muy diversos. La superficie actual cultivada es de más de 220 millones de hectáreas en el mundo y su producción anual es de alrededor de 800 millones de toneladas. Se ha expandido hasta tal punto que hoy los trigos silvestres son raros y se encuentran limitados a pequeñas regiones, mientras que el trigo domesticado es una de las plantas más exitosas del planeta, y todo ello gracias a los seres humanos. Por otro lado, y como resulta evidente, la agricultura nos convirtió en sedentarios, lo que supuso abandonar la vida nómada, pues con ella surgieron los primeros poblados agrícolas y más adelante las primeras ciudades. Esta nueva forma de vida, establecida de manera permanente en un mismo lugar, trajo consigo múltiples consecuencias. En primer lugar, implicó que la subsistencia y supervivencia de las personas quedara ligada a un territorio concreto. Así, en caso de una invasión extranjera, los agricultores y terratenientes difícilmente aceptarían abandonar sus tierras, ya que hacerlo significaba renunciar a su fuente de alimento y, en consecuencia, podía suponer la muerte por inanición. Por ello, los agricultores estaban dispuestos a defender sus casas y campos hasta el final, incluso con su propia vida. En cambio, entre las comunidades de cazadores-recolectores, los conflictos por el territorio solían resolverse de otra manera. Si dos grupos entraban en disputa, el que se sintiera más amenazado podía trasladarse a otro lugar con relativa facilidad en busca de nuevos recursos. De esta forma, dar la vida por un territorio no era para ellos lo más sensato, ya que siempre había la posibilidad de buscar otras zonas disponibles para explotar. Los agricultores, en cambio, ya no tenían esa opción. En segundo lugar, la agricultura dio origen a la propiedad privada, pues una familia agricultora contaba con su casa, sus tierras y sus excedentes almacenados, que se podían dividir en tres: el grano destinado a la siembra, el grano para el consumo y el grano guardado como provisión para tiempos de escasez. Esto generó las primeras diferencias sociales, pues aquellos con mejores cosechas podían acumular más excedentes y, en consecuencia, obtener un mayor poder. De este modo, la sociedad comenzó a estructurarse de forma jerárquica y vertical, donde quienes poseían más recursos ejercían mayor autoridad. Una situación muy distinta a la de las comunidades de cazadores-recolectores, donde no existía la propiedad privada y tanto las tareas como los alimentos se compartían de una forma mucho más equitativa. Por otra parte, la agricultura también dio lugar a las primeras guerras. Es razonable pensar que los vecinos o comunidades cercanas de un pueblo exitoso codiciaran sus tierras y excedentes de grano y trataran de obtenerlos por la fuerza. Más aún si habían sufrido ellos mismos una mala cosecha o habían sido desplazados por otros pueblos invasores. Esta situación hizo necesarias las primeras fortificaciones y el surgimiento de los primeros ejércitos, formados por los miembros más fuertes y hábiles de la comunidad. Asociada a la guerra y a la creciente diferenciación social, la agricultura puede considerarse además el punto de partida de la esclavitud, pues la mano de obra forzada resultaba muy útil para trabajar la tierra. Es probable que los primeros esclavos fueran prisioneros de guerra obligados a realizar labores agrícolas o constructivas en los asentamientos. Incluso puede especularse que familias arruinadas por malas cosechas se vieran obligadas a someterse voluntariamente a servir en las tierras de otros como única forma de sobrevivir. En tercer lugar, la agricultura también propició el surgimiento de los primeros artesanos. Los agricultores necesitaban herramientas para trabajar la tierra y es probable que en cada poblado hubiera personas especialmente hábiles fabricándolas. Sin embargo, elaborar estas herramientas requería mucho tiempo, un tiempo que no podía dedicarse al cultivo para alimentar a la propia familia y a uno mismo. Ante esta situación, los agricultores llegaron a un acuerdo pragmático.
Aquel que tenía una mayor destreza en la manufactura de herramientas se dedicaría a fabricarlas para todos, mientras que los demás le proporcionarían parte de sus excedentes de grano para asegurar su sustento y el de su familia. De este modo nacieron los primeros artesanos, así como la práctica del trueque, el comercio local y el dinero. En cuarto lugar, cuando los seres humanos eran cazadores-recolectores, vivían en grupos pequeños y se desplazaban constantemente, lo que limitaba la propagación de enfermedades. Sin embargo, con el desarrollo de la agricultura, las personas comenzaron a establecerse en un mismo lugar, formando aldeas permanentes. Gracias a la mayor disponibilidad de alimentos y necesidad de mano de obra, las poblaciones crecieron. Esto, a su vez, provocó hacinamiento, ya que muchas personas convivían en espacios reducidos, lo cual generó problemas de higiene, acumulación de basura y aguas contaminadas, creando un ambiente favorable para la transmisión de enfermedades. Además, la domesticación de animales acercó a los humanos a nuevas fuentes de infecciones, lo que facilitó el salto de virus y bacterias de animales a personas, dando origen a enfermedades como el sarampión, la viruela o la gripe. Aunque, como ya hemos mencionado, la agricultura permitió alimentar a más gente, las dietas se hicieron menos variadas y dependientes de unos pocos cultivos. Esto ocasionó deficiencias nutricionales que debilitaban el sistema inmunológico y hacían a las personas más vulnerables a las enfermedades. En conclusión, la agricultura también trajo consigo el hacinamiento, la propagación de enfermedades infecciosas y problemas de salud relacionados con la mala alimentación. En quinto lugar, la agricultura también afectó negativamente al cuerpo humano, el cual no estaba diseñado para este tipo de trabajos. El trabajo agrícola implicaba largas jornadas de esfuerzo físico con tareas repetitivas como sembrar, arar, cosechar y moler grano, lo que provocaba un desgaste notable en la espalda, las rodillas y las articulaciones. Además, el transporte de carga pesada, como agua, leña y alimentos, aumentó los problemas de columna y dolores crónicos. Los restos arqueológicos de las primeras comunidades agrícolas muestran con claridad estas consecuencias, pues presentan, en comparación con los cazadores-recolectores, un mayor desgaste en las vértebras y articulaciones, signos de artritis, deformaciones óseas y fragilidad en los huesos. Finalmente, como ya hemos señalado, la agricultura desempeñó un papel decisivo en el aumento de la población humana. Por un lado, al requerir de tanto trabajo y tanto tiempo, tener más hijos era una ventaja, ya que significaba mayor mano de obra para trabajar la tierra. Por otro lado, la mayor disponibilidad de alimentos y la posibilidad de almacenar excedentes permitieron criar a más hijos de manera segura. En las sociedades de cazadores-recolectores, un bebé representaba una carga mayor, ya que, entre otras cosas, debía ser transportado durante los largos desplazamientos. Por ello, tener varios hijos pequeños a la vez era una gran carga, pues una madre solo podía cargar a uno mientras caminaba largas distancias. En consecuencia, las madres solían espaciar considerablemente sus embarazos. Existen evidencias de que en las sociedades nómadas los niños podían ser amamantados hasta los 5 años, lo que implicaba que la madre tuviera menos probabilidades de tener otro hijo durante ese periodo. En cambio, con la agricultura, este intervalo se redujo a aproximadamente 2 años de lactancia. Pero veamos algunos números para entender mejor cómo creció la población con la llegada de la agricultura. Antes de la domesticación de las plantas, alrededor del 10.000 a.C., se estima que la población mundial era de unos 4 o 5 millones de personas. Con el inicio de la agricultura, hacia el 8.000 a.C., la población comenzó a crecer más rápido, alcanzando entre 15 y 20 millones hacia el 5.000 a.C. Con la expansión agrícola y el surgimiento de las primeras civilizaciones en Egipto, Mesopotamia, India y China, hacia el 3000 a.C., la población mundial llegó a entre unos 50 y 100 millones. Para la época romana, en el año 1 después de Cristo, gracias a sistemas agrícolas más avanzados, se estima que la población mundial alcanzó una cifra entre los 200 y los 300 millones. Y actualmente somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. El origen de estas estimaciones de población prehistórica proviene de diversas disciplinas que combinan arqueología, antropología, genética y simulaciones matemáticas.
Dado que no existen censos antiguos, los investigadores utilizan métodos indirectos para aproximar la cantidad de personas que vivían en distintos periodos, por lo que se trata de estimaciones y no cifras exactas. En resumen, la agricultura provocó múltiples cambios en la forma de vida del ser humano, pues nos volvió sedentarios y exigió gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo diario a cambio de una peor dieta. El trabajo intenso en el campo provocó enfermedades degenerativas en huesos y articulaciones. Además, la agricultura permitió y fomentó el aumento de la población, lo que generó hacinamiento y facilitó la propagación de enfermedades. También fue el origen de nuevas estructuras sociales, pues con ellas surgieron las guerras, la estratificación social, la esclavitud, los artesanos, el trueque y el comercio. En general, no es descabellado afirmar que la experiencia individual de los primeros agricultores era mucho más dura que la de los cazadores-recolectores. De todas maneras, el éxito evolutivo de una especie se mide con la cantidad existente de copias de su ADN. Así, si no quedan copias de ADN, significa que la especie se ha extinguido. Por el contrario, si una especie presenta muchas copias de ADN, significa que es exitosa y ha prosperado. Desde esta perspectiva evolutiva, 1000 copias son mejores que 100. Sin embargo, este criterio no contempla el bienestar ni la felicidad de los individuos de la especie. Los agricultores tenían existencias más infelices y vivían en peores condiciones que los cazadores-recolectores, pero tenían un mayor éxito evolutivo, pues sus poblaciones crecieron considerablemente. En definitiva, la esencia de la revolución agrícola es la capacidad de mantener a más personas vivas en peores condiciones. Un ejemplo que ilustra bien esta idea es el de las gallinas. Antes de su domesticación, hace unos 8000 años, existían apenas unos miles de ejemplares en estado salvaje. Hoy en día se calcula que hay alrededor de 26.500 millones de gallinas vivas, además de las aproximadamente 75.000 millones que se sacrifican cada año para consumo humano. Desde el punto de vista evolutivo, esto representa un triunfo abrumador, pues jamás en su historia hubo tantas copias de su ADN. Pero al mismo tiempo es innegable que la calidad de vida de las gallinas domésticas es mucho peor que la de sus ancestros. En estado natural, una gallina puede vivir entre 5 y 10 años, pero las gallinas de engorde se sacrifican con apenas entre 5 y 7 semanas de vida, y las ponedoras con entre 12 a 18 meses, cuando su producción empieza a disminuir. Su población ha aumentado muchísimo, pero a costa de un bienestar prácticamente inexistente. Además, la mayor parte de ellas vive en condiciones que no satisfacen sus necesidades naturales. En el extremo opuesto está el rinoceronte blanco del norte, del cual solo sobreviven 2 hembras en cautividad, sin posibilidad alguna de reproducción natural. Aunque su bienestar individual es mayor que el de una gallina industrial, su éxito evolutivo es infinitamente peor, pues su especie está prácticamente extinguida. En definitiva, el éxito evolutivo no siempre coincide con la calidad de vida. Así como las gallinas prosperaron evolutivamente a costa de perder casi todo vínculo con una vida plena y natural, lo mismo ocurrió con los agricultores, que vivían peor que los cazadores-recolectores, pero aumentaron en número. Esto plantea varias preguntas. Si la vida de los primeros agricultores era tan difícil, ¿por qué no volvieron a ser cazadores-recolectores? ¿Qué aspectos de la vida agrícola hicieron que, a pesar de sus dificultades, valiera la pena? ¿Existía alguna recompensa que compensara el esfuerzo y el sufrimiento? Por un lado, para los primeros agricultores no existía siquiera la posibilidad de regresar a la vida nómada de los cazadores-recolectores. Debemos comprender que con el paso de las generaciones, los descendientes de los primeros agricultores ya no conocían el estilo de vida nómada de sus antepasados. De esta forma, las habilidades y conocimientos necesarios para cazar, recolectar y sobrevivir, como rastrear animales, identificar plantas comestibles o adaptarse a distintos climas y terrenos, se perdieron progresivamente con el abandono de esas prácticas. Como ya hemos mencionado, la agricultura se adoptó de manera gradual a lo largo de un extenso periodo, y con ello la vida nómada y los conocimientos que ésta requería también se fueron perdiendo poco a poco.
Además, una vez la agricultura se consolidó como modo de vida, los agricultores, acostumbrados a vivir en aldeas y depender de los cultivos, dejaron de concebir otra forma de existencia, ya que su mundo giraba en torno a la producción, el almacenamiento de alimentos y la organización de la comunidad. En otras palabras, la transición a la agricultura fue también un cambio cultural y cognitivo, y la vida nómada quedó relegada al recuerdo histórico o mitológico, convirtiéndose así en un pasado lejano y borroso. Por otro lado, la agricultura sí ofrecía una ventaja decisiva frente a la vida nómada de los cazadores-recolectores: la seguridad. Debemos comprender que la posibilidad de almacenar excedentes proporcionaba una estabilidad alimentaria inexistente en el nomadismo y permitía tener cierta visión de futuro. Además, la vida sedentaria brindaba mayor protección frente a las inclemencias del clima y los depredadores. Debemos entender también que la transición de la caza y la recolección a la agricultura no fue abrupta, sino gradual. Al principio, los primeros agricultores, que simplemente recolectaban cereales silvestres en abundancia, no llevaban una vida más dura que la de los cazadores-recolectores. De hecho, podía ser bastante más fácil y cómoda. Sin embargo, con el tiempo y de manera inconsciente, los agricultores fueron incrementando su carga de trabajo y esfuerzo, en pos de mejorar la producción agrícola. Poco a poco, y sin darse cuenta, sus condiciones de vida empeoraron. Estos cambios se produjeron de forma tan lenta que nadie podía percibir que vivían peor que las generaciones pasadas, y el recuerdo de la vida de los cazadores-recolectores ya había quedado borrado. Por otra parte, aunque los primeros agricultores no podían imaginarlo, la agricultura y el sedentarismo se convirtieron en los pilares sobre los que se levantó el extraordinario progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 10.000 años. Con la agricultura surgieron sociedades más complejas y con ellas nuevas necesidades que impulsaron la innovación y la ciencia. Al generarse excedentes de alimentos, algunas personas pudieron dedicarse a otras actividades. Surgieron así los artesanos, los comerciantes, los maestros y los constructores, entre otros. Esto dio lugar al comercio y a nuevas formas de organización política. La agricultura también estimuló el desarrollo de herramientas, técnicas de riego, sistemas de almacenamiento y la construcción de infraestructuras, es decir, avances que sentaron las bases de la ciencia, la ingeniería y la tecnología moderna. Además, el sedentarismo y la organización social favorecieron la aparición de la escritura, la planificación urbana y los sistemas legales. Asimismo, florecieron el arte, las religiones y la filosofía. Todo este proceso era impensable para aquellos primeros agricultores, pero el paso a una vida agrícola fue, sin duda, el inicio de una pequeña bola de nieve que con el tiempo se haría cada vez más grande. Finalmente, en los siglos XX y XXI, y desde las gafas del primer mundo, parece evidente que la agricultura ha sido el origen de grandes beneficios para la humanidad, pues sin ella no existirían el bienestar, la salud, la prosperidad económica ni las comodidades que disfrutamos hoy. No obstante, esta situación es muy reciente. Durante la mayor parte de la historia, la agricultura absorbió casi toda la mano de obra necesaria para sostener a la población. Antes de la revolución industrial, se calcula que entre el 70 y el 90% de las personas trabajaban en el campo. La razón era simple. Apenas había mecanización, no existían los fertilizantes industriales y no contábamos con sistemas de transporte ni de almacenamiento eficientes, por lo que era imprescindible una gran cantidad de trabajadores para producir el suficiente alimento para la sociedad. Hoy la realidad es completamente diferente, pues en los países desarrollados la proporción de población dedicada a la agricultura es mínima. Por ejemplo, en Estados Unidos es de menos del 2% y en Europa Occidental ronda apenas entre el 4 y el 5%. En resumen, los países desarrollados de la actualidad gozan de comodidad, buena salud, una esperanza de vida larga y necesidades básicas cubiertas. Sin embargo, este privilegio actual es fruto de un proceso de más de 10.000 años, durante el cual millones de personas sufrieron un régimen parecido a la esclavitud, trabajando de sol a sol en el campo, viviendo en condiciones precarias, con problemas de salud, una dieta pobre y una esperanza de vida mucho menor.
Si pudiéramos preguntar a los agricultores del pasado si consideran que su enorme sacrificio valió la pena para que hoy vivamos como vivimos, ¿qué respuesta creéis que nos darían? Además, cabe decir que estas ventajas y comodidades aún no son universales, ya que una parte importante de la población mundial sigue sin acceder a ellas. Sea como fuere, es innegable que el nacimiento de la agricultura fue uno de los episodios más decisivos de la historia de la humanidad. La domesticación de las plantas supuso, en cierto modo, nuestra propia domesticación, trayendo consigo tanto los desafíos y problemas como las oportunidades y soluciones que han marcado la historia de la civilización. Y es que la realidad es que sin aquellas primeras cosechas no tendríamos las siembras de hoy. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que la aparición de la agricultura fue un paso atrás para la humanidad? ¿O por lo contrario, creéis que a pesar del esfuerzo y sacrificio que conllevó, nuestra existencia salió beneficiada? Os leo en los comentarios. Paralelamente a la agricultura, ocurrió otro proceso igualmente crucial, la domesticación de los animales. Si os interesa que hable de este tema en un próximo vídeo, hacedmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, podéis dejar un me gusta, hypear el vídeo y suscribiros al canal. Hasta la próxima.